Y eso es lo que tardas aquí en cruzar un paso de cebra. Nos encantan las historias. Cualquier información entra mucho mejor si te la cuentan en plan historia. Por ejemplo, te cuentan algo en plan, no sé, la típica historia de un tío en un bote con más gente, donde empieza a entrar el canibalismo y demás. Es una historia un poco dura, pero si te la cuentan con animalitos, pues entonces la cosa es mucho más agradable, mucho más fácil de digerir. Esto es lo que hacen en la película de la vida de Pi. O por ejemplo, te enteras de repente de que, hostias, llegará un día en el cual mueras y se acaba la historia y ese es el final. Pues es una información muy chunga de digerir también, de modo que es mucho más fácil si te cuenta una historia en plan, no, tranquilo, porque después de morir hay otra vida mucho más guay. Esto es lo que hacen en misa. ¿Por qué nos encantan estas historias? Nos encantan porque nuestra vida no es siempre épica, o sea, tiene momentos guays, momentos álgidos. Si pasásemos la película de nuestra vida así a cámara rápida o nos quedásemos con los puntos fuertes, en plan en Greatest Hits of Your Life, pues habría unos cuantos, pero por lo demás hay un montón de tiempo ahí que se pasa sin pena ni gloria. Por ejemplo, un domingo por la noche, ¿qué haces? No vas a hacer nada épico. Así que te pones una peli, porque en estos casos pues es interesante ver la vida de otra persona, escuchar una historia ficticia o lo que sea, pero nos gusta escuchar y ver historias de otras personas. Y esto lleva siendo así desde tiempos inmemoriales. De hecho, gran parte de la historia que conocemos, la conocemos porque a alguien le dio por contar esto en plan épico. Por ejemplo, Heródoto, un griego, le dio por escribir sobre todas las guerras persas, asirias y toda esta historia que ocurrió antes de Alejandro Magno y que fue muy interesante, pero de lo que no tenemos apenas historias, porque lo que se sabe suena como un poco creíble y lo demás pues no se sabe. De modo que así es la historia, pero claro, es normal que si Heródoto tenía que contar esto a un público en un teatro y demás, pues se quedase con las historias más guays, e incluso si no tenía una historia muy guay, pues de alguna forma la endulzase, ¿no? Para que la historia fuese un poco más interesante. Por ejemplo, ¿cómo ascendió Darío al poder en el trono persa? Pues hay varias historias. Hay una, la más sencilla, es que se cargó al heredero y luego al hermano del heredero y ascendió al trono y listo. Pero claro, esta historia, ¿cómo la cuentas? ¿Cómo la cuentas de forma que sea interesante? Pues es complicado. De modo que hay otra historia que incluye a una persona haciéndose pasar por el hermano del heredero, traiciones, una especie de asalto, una fuerza de asalto que llega al castillo con 10 personas y se carga a todo el mundo. Esa historia es mucho más guay y no me puedo imaginar cómo esa historia no podría funcionar en un teatro griego. De modo que entiendo que Heródoto la contase así, pero es que tú harías lo mismo. O sea, pongamos que vas mañana a casa de tus amigos y te preguntan por cómo fue el viernes por la noche cuando saliste de fiesta a darlo todo. Fuiste a no sé qué discoteca muy guay y ¿tú qué les cuentas? Porque si les cuentas esto, esto es un coñazo de historia, no hay quien se lo trague y vas a perder la atención de tus amigos enseguida, de modo que es lógico que al final acabes contando algo parecido a esto. Esas historias que tenemos de la época antigua conforman lo que en realidad sabemos de la época antigua y es muy probable que la imagen que tenemos de esa época sea pues más épica, más heroica, más increíble de lo que en realidad fue. Pero pasa igual con la discoteca. Si te cuentan la primera versión probablemente no irías a esa discoteca. Si te cuentan la segunda pues igual te entran ganas de ir. Ahora, pongamos que no has escuchado nada acerca de esa discoteca. ¿Irías o no irías? Pues en este caso, aunque no tengas ninguna imagen de ella, también te plantearías una imagen en tu cabeza para decidir si vas o si no vas. Y según cómo sea esa imagen, según si se parece a la primera o a la segunda, decidirás si ir o no. Y esto se aplica para decisiones más trascendentales de la vida o solamente vale para discotecas. Creo que sí, pero te lo explico en otro sitio, creo. Creo que sí, porque todos nos montamos nuestras películas antes de tomar una decisión en el tema que sea, trascendental o no. Hay gente, por ejemplo, antes de casarse, pues se imagina una película de cómo va a ser el matrimonio, y hay personas que este matrimonio se lo imaginan pues como si fuese la película de Titanic, en la cual pues al final el chico muere y la otra pobre vive como 100 años echando de menos a su amor verdadero. Con esta película en mente es poco probable que esa persona coja el matrimonio con ganas. Yo, por ejemplo, cuando decidí lo de dejar mi trabajo y demás,
Pues, a ver, yo eso lo hice porque la película que yo me creé en mi cabeza era una película que acababa bien, una película en la cual, pues, el protagonista se lo pasaba mucho mejor y vivía mucho más feliz y más pleno, dejando el trabajo y dedicándose a otros menesteres. Pero claro, yo entiendo que mi película, pues no fuese la misma película que el resto de personas veían. Y este es el tema. ¿Por qué unas personas ven una película cuando otras personas ven otra? ¿Y cuánto de esto es más o menos optimismo, racional o no? ¿Y cuánto influyen las historias que has escuchado en tu vida en este optimismo? Por ejemplo, Alejandro Magno. Este tío, pues yo creo que todos podemos afirmar que era una persona optimista. O sea, un tío que cuando está atravesando el charco ese de agua que hay hasta Asia, y antes de llegar a Asia lanza una lanza al continente asiático y dice algo así como: reclamo por derecho de conquista todo Asia. Pues hombre, es por definición un tío optimista, pues ni siquiera ha pisado Asia y ya lo está pidiendo para él. O sea que es un tío optimista. Pero claro, este tío, todo el mundo le dijo a este hombre desde pequeñito que era descendiente de Aquiles por parte de madre y de Hércules por parte de padre. Claro, a ti te van contando eso desde pequeño y entonces pues tú, no sé, de alguna forma tiene que influirte, ¿no? Tienes que convertirte en una persona más optimista, ¿no? Si tú lo ves así, en plan, joder, pues si soy jodido semidios, o sea, tengo que ser capaz de cualquier cosa. Esta gente, la gente optimista, la gente que cree que puede hacer cualquier cosa, gente pues como Alejandro Magno, o gente pues como yo que cree que puede dejar un trabajo de puta madre y aún así salir adelante, como esta gente, no sé, a ver, esta gente, ¿se entiende que esta gente está como predestinada a hacer cosas más grandes? ¿O cómo es eso? Porque es verdad que cuando tú ves a Alejandro, a este tío tan particular, o a otros parecidos que tienen pues esas ideas y que creen que son capaces de llevarlas a cabo, esta gente parece que es la típica persona que será capaz de hacer grandes cosas. Entonces, lo de las grandes cosas es una cosa solamente para optimistas, ¿o cómo funciona esto? ¿Por qué? Porque podemos pensar en el caso del abuelo de Alejandro. El abuelo de Alejandro, también llamado Alejandro, tuvo que también tratar con los persas, pero en otra situación. Los persas llegaron a Macedonia y le dijeron a este tipo: oye, peleas y te matamos y matamos a todo el mundo, o te quedas ahí rindiéndonos pleitesía, te dejamos de rey, pero esto es territorio persa a todos los efectos. Y el abuelo de Alejandro abuelo, dijo: yo me quedo aquí rindiendo pleitesía, lo que usted diga, señor persa. ¿Por qué no peleó el abuelo de Alejandro? Porque podría haber peleado, o sea, si la película que se hubiese montado el abuelo de Alejandro en ese momento sería una en la cual él podía vencer al ejército persa y quedarse con sus tierras y siendo el rey de los macedonios, pues entonces habría peleado, pero la imagen que él se creó, pues no era esa. Seguramente su imagen era mucho menos optimista, era una imagen más en plan de vamos a morir todos. Así que no pasa. Ahora, si el abuelo de Alejandro hubiese sido un tío optimista y se hubiese peleado con los persas, muy probablemente habría cascado. Y si hubiese cascado, entonces no habría habido Alejandro Magno. Y me figuro ya a los pobres persas pensando en la ironía de todo esto, ¿no? Que dejas vivir a un Alejandro y otro Alejandro te mata. Bueno, así es la vida. Pero ¿quién es más grande? Porque los dos tomaron decisiones, unos basados en una forma de ver el mundo mucho más optimista, mucho más soy capaz de todo, y el otro viéndolo desde una perspectiva mucho más realista o pesimista, en plan, yo no creo que pueda vencer a esta gente, y los dos triunfaron en su medida. Entonces, ¿es mejor ser optimista o ser pesimista? Pues, a ver, yo creo que siempre y cuando estés dispuesto a intentar cosas, el resultado no se verá afectado porque seas más optimista o más pesimista. Aunque sí que entiendo que lo del optimismo sea una tendencia que está como en boga, parece que tiene cierto encanto el ser optimista, parece que el pensamiento positivo, no sé, tiene como más atractivo. Sí, y se puede mejorar esto y se puede pensar más positivo y se puede ser más optimista si te hinchas a escuchar historias de superación y demás. Pero cuidado con estas historias, porque desde las obras de Heródoto hasta las historias que te cuentan los de Herbalife en Instagram, todas tienen cierto grado de exageración.
Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte. Para eso, pues haz clic, no sé, ahí mismo. Y si quieres ver otro vídeo de este estilo, entonces no sé, igual puedes probar a ver este otro, ese. Vale, hasta mañana.